Graduada en Lengua Española y sus literaturas por la Universidad de Oviedo en 2019 y máster en Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en la producción literaria del siglo XX, la narrativa contemporánea o estudios de género de diversa índole y época. Hoy presenta en vídeo su comunicación con el título El erotismo como respuesta, las diferentes caras de la sexualidad adolescente en Si te dicen que caí, como consecuencia de los límites franquistas. Buenos días a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a la Asociación de Jóvenes Hispanistas por brindarnos la oportunidad de dar visibilidad a nuestros trabajos. Y yo en concreto hoy voy a hablaros del que he titulado El erotismo como respuesta, las diferentes caras de la sexualidad adolescente en Si te dicen que caí como consecuencia de los límites franquistas. Si te dicen que caí fue desde sus inicios un título muy polémico, por lo tanto no resulta extraño que el sistema censor no permitiese su publicación, aun estando ya en los años 70. Merece la pena, pues, recoger una serie de comentarios de su informe de censura, en el que se dice de la novela que da una imagen muy deformada, casi calumniosa de la España de la posguerra, que recoge obscenidades y escenas pornográficas, y que solo si hubiéramos tachado todo lo que habla de pajas y pajilleras en los cines, no quedaría ni la mitad de la novela. Esos apuntes ponen ya de manifiesto dos claves dentro de la novela, como es, por un lado, la crítica política explícita y, por otro lado, la crítica política implícita que reside en aquellas escenas, en este caso de índole sexual, que lo que más llama la atención de ellas es que están protagonizadas por adolescentes. La carga sexual de la novela no recae en los personajes adultos, sino en aquellos personajes que se encuentran en plena transición de la infancia a la pubertad. Por lo tanto, cabe plantearse qué es lo que lleva a Marcé a plasmar esa sexualidad en unos personajes tan jóvenes, protagonistas de un erotismo salvaje, extraído de una también salvaje realidad. Esa palpitación de denuncia y rechazo al sistema vigente a través del erotismo viene de varios siglos atrás, concretamente del siglo XVII francés, con sus llamados peyorativamente escritores libertinos, quienes reaccionaron a través de la literatura ante las limitaciones del moralismo de la época. De tal forma, y cito, la novela libertina se desplaza así progresivamente hacia un terreno ciertamente ambiguo, en el que lo erótico es inseparable de la contestación moral y de la crítica tanto política como social. Cierro cita. Este proceso se ha ido repitiendo a lo largo de los años, conforme se hacía necesario hacer de la literatura y de las letras una vía de libertad, y es por ello que no debería extrañar que, de acuerdo con las circunstancias sociohistóricas que afectaron a España tras 1939 con la victoria del bando nacional, escritores como Juan Marcé hicieran del texto literario un medio liberador y del erotismo un desafío a los mandatos del imperante nacionalcatolicismo. Cobra entonces una importancia crucial el contexto que abarca la obra, puesto que este justifica y de él derivan los comportamientos de los personajes aquí analizados. Se crea un espacio y un tiempo marcado por la conciencia de pecado, por la censura y la autocensura, y por las prohibiciones en una vida en la que tratan de crecer unos rebeldes que no son otra cosa que el resultado directo de una ansiada y desafiante libertad. Se nos hace testigos entonces de diferentes gestiones de la sexualidad, así como del erotismo y del propio concepto que de él se tiene, marcado generalmente por una violencia casi sin límites. Conviene, pues, diferenciar ciertos niveles de actuación a través de los diferentes personajes y su relación con el otro y con la colectividad. Así, el primer tipo de erotismo que yo diferencio es el que he denominado erotismo de iniciación y que se refiere principalmente al grupo de adolescentes protagonistas, los cuales comparten una serie de circunstancias y ese sentimiento de infancia arrebatada, pero entre ellos se desmarca claramente el personaje de Java, que actúa respecto al resto como una clara fuente de corrupción y de mala influencia, porque precisamente es el resto de sus compañeros los que aún mantienen esa inocencia relacionada con la infancia y no comparten el mismo concepto de violencia y de erotismo, por lo menos no de forma natural. Recoge muy bien el catalán los ritos de iniciación a la sexualidad de esos jóvenes que, con aires de clandestinidad, creen convertirse en expertos de la corrupción del sexto mandamiento, masturbándose, por ejemplo, con revistas eróticas prohibidas. Esa reveladora escena, que aparece ya en el primer capítulo, ilustra la relación nula y el conocimiento también nulo de la mujer, puesto que sus únicos referentes o bien estaban limitados por la censura o bien estaban prohibidos.
por lo que un poco de cine, revistas ilegales, prostitución clandestina y visitas furtivas al barrio chino, donde idealizan y romantizan completamente el interior de los prostíbulos, constituía su formación sexual. Regresando al contexto, la coeducación había quedado tajantemente prohibida, por lo que las relaciones entre los jóvenes de diferentes sexos se hacían complicadas y la presión del sistema abocaba a esa furtividad. Para ellos entonces el concepto de mujer se reduce a un objeto de atracción, por lo que no resulta extraño que sitúen los puntos álgidos del erotismo no solo en los límites de lo moral, sino también en los límites de lo casi inhumano. Es decir, la mujer para ellos es ese objeto exótico que desconocen por completo y guiándose por lo que creen que es lo normal, experimentan con ellas desde esa violencia, para ver cómo reaccionan y cómo reaccionan ellos mismos también, excitándose sexualmente de forma clara. Es inapelable que dichas prácticas encierran altos niveles de violencia, pero de nuevo se debe apelar al contexto y plantearse realmente quién fomenta esas fórmulas de erotismo, si ellos mismos o el sistema, produciéndose lo que Foucault llama la sensualización del poder y el beneficio del placer. Todo termina pues reducido a niños que se creen hombres, los cuales simplemente imitan desde el conocimiento y la romantización una violencia para ellos hasta cierto punto inconsciente que irremediablemente supone una clara fuente de erotismo. Como decía, dentro del grupo se desmarca la figura de Java y es este el que encarna esa segunda forma de erotismo que yo diferencio y que he denominado erotismo experimentado, ya que este es el que cuenta con una mayor trayectoria y al que se erige como una especie de ejemplo a seguir. Hablamos de un personaje perverso en el sentido de que haya placer en el daño intencionado, buscando siempre corromper el estado natural de las cosas. Para comprender la corrupción paulatina del muchacho es conveniente prestar atención a la configuración del contexto, y es que Java es un niño de la guerra, podría decirse que no ha conocido conscientemente otra realidad y la única fórmula de libertad que contempla es esa, la del desafío constante de ese estado natural de las cosas y el de la pura violencia. Hasta llegar a esa oferta que se le hace a Java en el primer capítulo de retomar los encuentros sexuales con espectadores, este lleva a cabo una preparación. Así, algo que muestra claramente el inicio de la construcción de lo que podríamos considerar un pícaro de la Barcelona de los años 40, es un episodio que ilustra precisamente esa mente oscura del muchacho. Mientras la parroquia prepara a Lourdes, Java establece dos contactos fundamentales. El primero de ellos es fundamental porque tiene lugar en un encuentro íntimo con el obispo. El prelado termina convertido en una pareja más del adolescente, en su víctima, le seduce completamente y asistimos a la puesta de la primera piedra de la construcción de Luzbel. Ya no hay diversión en los actos o meras ansias de liberación, sino que el joven empieza a ver que con su picardía y sus armas eróticas puede manipular a quien quiera, y la frase del obispo, "in te confido non me buscan", en ti confío que no me avergüence, demuestra esa rendición absoluta, una especie de victoria del mal sobre el bien y la ratificación de que puede manipular y controlar a personajes mucho más poderosos. El siguiente contacto es el alférez Conrado, y este orquesta una de las escenas más violentas de la novela. Esta cuenta con un erotismo particular, comenzando ya por la habitación, de la que se dice que cuenta con terciopelo oscuro, sábanas rojas y suaves, lámparas de cristal, querubines y nubes de nácar. Todo ello un festival para los sentidos que será escenario de algo que nada tiene que ver con la pureza moral pretendida en la época. Entre toda esa pomposidad, a una joven se la despoja de toda humanidad y dignidad. Operarán allí una serie de códigos eróticos marcados por las claves del comportamiento sádico-sexual. A propósito de este término, conviene traer a colación la definición que da la RAE, la cual define el sadismo como, y cito, perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona. Cierro cita. Esta definición, a su vez, ha de ser complementada con lo que añade Octavio Paz a propósito del Marqués de Sade, afirmando que, cito, el principio de placer, que es explosión y subversión, también y por encima de todo es rito, representación, fiesta o ceremonia, cierro cita, lo cual encaja a la perfección con el esquema de la escena. Tomando pues el violento encuentro como una representación, los dos individuos que ya intervienen desempeñan papeles diferentes, de acuerdo con el esquema sádico-sexual, diferenciando entre el papel activo y el papel pasivo, que no llama la atención que sea encarnado por la mujer, la cual no experimenta ese placer recíproco. El personaje femenino, en este caso, es presentado en una aura de pureza, acentuando aún más la carga morbosa de pecado,
como si de algo semejante a una profanación se tratase. Se habla de una mujer aparentemente respetable, definida como, y cito, una vulgar ama de casa que ha bajado un momento al colmado a comprar algo. Cierro cita. Mediante una descripción de alguien así de respetable, se hace manifiesta una sensación de personaje desubicado, precisamente de esa alteración del orden natural de las cosas, generando en el lector una mayor sensación de empatía. La clave de esa escena es que es la misma mujer la que se queja de que, cito, no me dijeron que sería con un niño, aunque termina completamente sometida por ese niño y como ya hicieron otros, por ejemplo, el obispo, ella también cae en su juego final. La clasificación de esta escena como sádica no es trivial, sino que está justificada por la descripción de la misma, la cual encaja a la perfección con la definición que da de ese tipo de práctica Alejandra Rivera Quintero, en la que no solo hace hincapié en las diferentes formas de humillación y sometimientos, sino en ese carácter performático. Esto último queda patente en muchas de las partes de la escena aquí tratada, pero igual de claro es en el caso de las obras de teatro que dirige Java, por lo que él aquí también termina siendo un director, no es una víctima de las ansias del paralítico, sino simplemente su batuta dentro de la escena. Cito, la bofetea 3 veces, pero los gemidos son débiles y demasiado auténticos, no creíbles. Solo expresan sorpresa y vergüenza. Ella acurrucada en el suelo y mirándole como un conejo asustado, y él pensando, esto no pita, sintiendo casi pena de ella. Cierro cita. Así, todo el erotismo de la escena, preparado previamente por los ornamentos de la estancia, culmina en la actitud violenta representada a través de los amantes. Rivera Quintero dice, recogiendo las palabras de Bataille, que, y cito, en su constitución más esencial, el terreno del erotismo es el terreno de la violencia. Cierro cita. Pero violencia en el sentido de que lo único que contemplan esos jóvenes es una sexualidad que, cito, no puede más que estar ajena a las formas de representación normalizadas y normativizadas. Cierro cita. Para Java, esa posición de dominio de la situación, de saber que con sus artes está consiguiendo lo que quiere, es una muestra más del luzbel que habita en él, del concepto que tiene del sexo y de lo que en él genera atracción. De ahí la pasividad con la que ignora la moral, la empatía y la compasión. Cito. De nuevo ordena, grita puñetera, insúltame, chilla, arañame, pero ella solo dice en voz muy baja, mátame, 2 veces al final, mátame, mátame, y él nunca supo si lo dijo en serio o fingía. Cierro cita. Esa sensación de control y superioridad que la sociedad en la que vive le niega, genera en él una adicción por la mujer que le ha elevado inconscientemente a tales altares, a lo que se suma el secreto que ella esconde y que él quiere descubrir a toda costa, consciente de los beneficios que le reportaría. El trapero se obsesiona con Ramona, tal es así que se empeña en encontrarla y una vez más no hay ternura ni empatía, solo un derecho adquirido sobre un cuerpo ajeno. Finalmente la encuentra, ya absolutamente corrompido por la libertad que ha sentido con ella, y la usa como una marioneta más de su función. Cito. Qué casualidad, ¿no? Me alegro de verte, en serio, me gustas. Pienso en ti desde aquel día. Con lo mal que lo pasamos, ¿me has mirado bien, Rico? ¿Qué te gusta de mí? Pensó confusamente excitado. Aquellos temblores de la pelvis, aquel entrechocar de dientes, aquel acurrucarte a mi lado como un perro dócil y asustado. Tus pechos, dijo. Me gustan tus pechos. No obstante, en la vida de Java no hay una única mujer. Las prácticas a solas con las muchachas del barrio, si no tan extremas, todas se caracterizan por esa actitud de mando y por la posesión firme de un propósito claro. El comportamiento entonces de Java con la mujer es de dominador absoluto, hace de la sumisión un elemento altamente erótico y el sexo, pues para él, no es simplemente una fuente de placer, sino un vehículo de poder. Una vez he analizado cómo funciona el grupo por separado y Java, por otro, llego al tercer tipo de erotismo, que es el que he denominado erotismo como juego, que es precisamente el resultado de la unión entre inocencia y picardía contra el grupo de las huérfanas. Como niños que empiezan siendo y niños que son, una de sus principales fuentes de entretenimiento serán las aventis, y en esas historias, que entremezclan realidad y ficción, también estará presente el erotismo según su propia concepción, enfocado en las únicas mujeres reales que tienen a su alcance. Las huérfanas entonces aparecerán en sus historias como rehenes y víctimas de alta carga erótica, pero el juego pierde toda su inocencia cuando se traslada a la estricta realidad. Dichas actividades orales pasarán a estar constituidas por las obras de teatro que, para variar, capitaneará Java. El manifiesto explícito de la sexualidad era, como sabemos, un símbolo de subversión ante el sistema opresor, así que estos jóvenes toman el contenido de las obras religiosas y lo invierten, aportándole una alta carga erótica y puramente sexual.
Sin embargo, antes de que estos se conviertan en directores de escena, el Alférez Corrado ya dirige una representación en la que, si bien el contenido se respeta, merece la pena detenerse en la gestión de los personajes, en el vestuario y en los iconos visuales de los mismos. Encontramos a muchachas desempeñando papeles masculinos, con toda la carga erótica que tiene en un mundo donde la mujer quedaba encasillada dentro de los roles de imagen femenina, con unas ropas que por el contrario no hacen más que resaltar eróticamente la sensualidad de sus jóvenes cuerpos. No hay ni un ápice de castidad en una escena cargada de simbología erótica, por ejemplo, el color rojo de las mallas de Java y de los labios de la fueguiña, el bastón del alférez, casi pudiendo ser interpretado como símbolo fálico, en contraste con su impotencia tras verse afectado por la metralla, su ocultarse en las sombras, la mera expectación y el control absoluto sobre la escena. No hay entonces inocencia en unas obras de pretendido objetivo moralizante, sino más bien todo lo contrario. El erotismo procede precisamente de su propia manifestación en un espacio prohibido. Hechos simples, como el uso de un carmín, se convierten entonces en un atisbo de liberación. El papel femenino en este caso no es precisamente pasivo, y ese es el principal cambio respecto a las obras dirigidas por Jada, en las que se recupera la violencia que él mismo protagoniza con Ramona. Ese cambio se aprecia en un matiz muy sutil pero claro, y es que la fueguiña pasa de ser el arcángel San Miguel con Conrado, un personaje que ostenta un poder muy grande, a representar a la Virgen con Java. Mucho más dócil, podríamos decir, siendo esto un paralelismo claro con la imagen dada de Ramona en la escena de la habitación. La muchacha, en este caso fueguiña, en ciertos puntos es claramente una víctima. No obstante, su actitud hace difícil dilucidar hasta qué punto se extiende el juego y dónde empieza el sufrimiento. Con todo, el erotismo continúa siendo explícito en la joven y, desde su apariencia hasta su actitud, muestra estas actitudes de sensualidad. Sobre la primera, sobre su apariencia, se dice la fueguiña ya estaba vestida de virgen, sentada muy rígida en una silla. Los cabellos sueltos, los pies desnudos y juntos, la túnica blanca y el manto azul, y debajo nada, se le notaba. Hay pues un contraste claro entre la apariencia del arcángel, mucho más dominante, y la de esta peculiar imagen virginal, comenzando por el paso del color rojo del carmín, ya que se hace mucho hincapié en la descripción de la apariencia en ese momento, cuyo color es símbolo de pasión, al color azul del manto, símbolo de devoción. No obstante, la muchacha muestra una actitud de desafío, reflejando una fortaleza y una falta de amedrentamiento ante las cuales los testigos no pueden evitar sentirse excitados. La escena podría ser casi tildada, entonces, de nuevo, como masoquista, puesto que ellos disfrutan haciéndola sufrir, resistiendo la ambigüedad de la escena en si ella realmente encuentra diversión en una situación en la que, atada de pies y manos, es el objeto de adoración o si verdaderamente sufre lo que experimentan en ella. Es así que el último tipo de manifestación erótica y sexual en la novela es la que se refiere a lo femenino. Para comprender el comportamiento de estas muchachas se debe prestar especial atención al contexto del que provienen. Las jóvenes recogidas en la novela son las que conviven en la casa de la familia, destinada al cuidado de huérfanas y a su educación como mujeres de bien. Estas situaciones, gestionadas por el auxilio social, perpetuaban los roles femeninos impuestos por la sección femenina. Sin embargo, las ganas de vivir una juventud libre pesaban más que la rectitud religiosa y moral. De ellas se dice, y cito: «De beatas nada, chaval, y tanto que las hacen rezar. Bailan agarrados en los dormitorios, esconden novelas y cancioneros debajo de los colchones, retratos de artistas de cine y vocalistas. Se saben Bésame mucho y Perfidia de memoria». Cierro cita. En ese contexto se aprecia claramente que no era suficiente para ellas la obediencia y la corrección extremas, sino que preferían, por el contrario, escaparse, engañando, por ejemplo, a sus vecinos también jóvenes y adolescentes. Cito: «¿A cambio de qué, fueguiña? De un beso, deprisa y corriendo, nada, a oscuras, abajo en el portal. ¿Solo un beso? Juanita se deja levantar la falda». Cierro cita. Así es que éstas tratan de vivir en un mundo en el que cuentan con una limitación más, como es su propia condición de mujer, la cual, por el contrario, emplearán también a su favor, como se ha visto a la hora de seducir a otros muchachos para obtener su propio beneficio. Al ver las escenas y la brutalidad de las mismas recreadas por Marcé, cabría plantearse el por qué éstas acceden a esas agresiones. Sin embargo, esto termina resultando entendible por dos motivos ya apuntados. El primero es ese principio de rebeldía, la consciencia de estar haciendo algo que va en contra de lo establecido y la sensación liberadora que esto reporta. Y el segundo, por su parte, proviene directamente del contexto, donde son consideradas objetos pasivos
Y ante las situaciones que les prometen los trinchas, participando en esas obras de teatro, ellas creen que por un momento van a poder ser protagonistas y objetos activos de algo. Todo termina siendo una actuación repleta de violencia, sin embargo, ellas, Juanita Latrigo y La Foguiña, son los personajes que protagonizan este tipo de escena, mantienen esa actitud de desafío, adquiriendo una alta carga erótica de cara a sus interlocutores, precisamente por encarnar una fortaleza no asociada a su género. En el lado contrario de estas muchachas se encuentra otra mujer, entonces adolescente, y es el caso de la que posteriormente pasará a ser Sor Paulina, en la que el pensamiento profundo de la corrección moral católica sí que había logrado calar en ella. La que será la última noche de su juventud estará marcada por el rechazo final de la soltería, la rendición ante el hábito y un acontecimiento que recordará de por vida como su única y pueril experiencia sexual. Una vez más, en el secreto y en lo prohibido, reside el erotismo. Consciente de su pecado, se lo guarda como una especie de tesoro y se guarda la siguiente escena. Cito: una oleada de calor me envolvió cuando noté algo moviéndose debajo de mí en el tronco de cartón piedra donde me sentaba. Pero nunca tendría el valor de confesarlo. ¿Cómo podría si no estaba segura de que hubiese ocurrido? Si debió soñarlo. Que el niño se había deslizado dentro del tronco como una serpiente, que estaba enroscado allí desde hacía rato, conteniendo la tos y ardiendo de fiebre como dicen que arden los tuberculosos junto a una mujer. Soñé incluso su boca morada y su lengua quemante, su aliento envenenado que traspasaba el cartón buscándola. Se puede observar además cómo hay una clara excitación porque el artífice de esa escena sea el enfermo de Luis. Una vez más, el morbo reside en que dentro de esa escena erótica y sexual participe un personaje mucho más débil, como ocurre con La Foguiña como virgen o como la propia Ramona. Por lo tanto, es claro el erotismo de corte sádico que aparece en la novela, pero no con un placer recíproco. Aunque no hay un pacto tácito, sin lugar a dudas, el erotismo aquí plasmado responde al esquema de esta práctica sexual. La carga erótica reside siempre en la violencia, aunque ésta sea abordada desde la inconsciencia del grupo, el desafío de las huérfanas o el poder de Java. Por lo tanto, el erotismo en la novela se desarrolla de forma independiente, adoptando diferentes formas como consecuencia del contexto. Actúa, pues, como liberación, pero a la vez como subyugación, puesto que la constante intención de rebeldía termina en una dependencia directa y recíproca de los límites de ese poder, por lo que la libertad, como el erotismo sádico, es también aquí representación y mito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Como en casos anteriores, daremos lugar al turno de preguntas al final de la mesa y ahora voy a presentar a la segunda comunicante. Tenemos hoy aquí a Bárbara Saiz Escobar, de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es graduada en Español, Lengua y Literatura por esta universidad y máster en Literatura Española también en esta misma institución. Sus líneas de investigación se centran en la literatura española a partir de 1975. Hoy presenta una comunicación con el título El erotismo como espejo del espíritu transicional en Francisco Umbral, los amores diurnos. Cuando quieras. Hola. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias al comité organizador del Congreso por la oportunidad de participar en esta edición y a todos los presentes por su asistencia. Dicho esto, doy comienzo a mi comunicación titulada El erotismo como espejo del espíritu transicional en Francisco Umbral, los amores diurnos, que tratará tres aspectos: la obra en el contexto del erotismo y la transición, el despliegue de las relaciones erótico-amorosas como documento bioliterario y, finalmente, la presencia de todo ello en la existencia del personaje arquetípico femenino. Comenzando por ese primer aspecto, Los amores diurnos de Francisco Umbral, publicada en 1979, pueden marcarse a partir de lo que refiere García Posada en la introducción a la edición de 1995 en cátedra de otra obra umbraliana, Mortal y Rosa, sobre el concepto de memoria erótica, y cito: una memoria personal, pero también colectiva y referida a la juventud y madurez del autor, fin de la cita, que combina precisamente lo personal, lo colectivo y lo erótico en consonancia con la juventud. Elaborando en ese espejo del espíritu transicional, queda como resultado un término concreto que sirve para definir el proceso literario umbraliano en el que se encierra el erotismo
como espacio donde el individuo en transición consigue realizarse, identificarse y representarse. Este término es el de memoria erótica personal colectiva, a partir del cual el escritor integra todos los significados de memoria en una narrativa donde el erotismo encierra lo personal y lo colectivo, situándose como eje conductor del relato y como descodificador de todas las metáforas que se fundan precisamente en las relaciones íntimas de las figuras centrales de la obra. Erotismo, incertidumbres y situación político-social se nivelan en la visión desde la cual el autor elabora la crónica transicional. El erotismo se compone entonces como una alegoría de este tiempo, literaturizado en los amores diurnos, la experiencia individual colectiva desde el máximo optimismo albergado en las libertades clamadas por la juventud transicional, retratada en la obra, la libertad de identidad, de expresión, de pensamiento y la sexual. El placer nos usa. Umbral escoge a Baudelaire para abrir los amores diurnos, revelando los aspectos narrativos que establecen esa memoria erótica, espejo de un tiempo cuyo relato se antoja en esta obra erótico, joven y bello, en el que un umbral locuaz concreta la sexualidad como elemento determinante para la crónica personal colectiva, que encuentra el matiz igualatorio y compartido por todo un grupo de la humanidad en la expresión erótica, un grupo que en este caso será la ciudadanía formada por la juventud. Estos elementos fundamentales, placer y adolescencia, se fundamentan narrativamente en una estética que igualará la belleza con el placer erótico, estableciendo una atmósfera hedonista coherente con el estado del adolescente eufórico pero decadente, optimista pero irónico, que definirá su estética en un lenguaje subjetivo y reflexivo del individuo narrador, el cual conseguirá hacerse colectivo en la narración metafórica de la vida íntima y la vida pública cuyo encuentro tiene lugar en el erotismo. Con esta significación de los amores diurnos, el espejo del espíritu transicional encuentra su reflejo en las relaciones erótico-amorosas, establecidas como documento bioliterario. La sexualidad supone la comprensión y la experimentación del real alternativo, donde tiene lugar la evolución y la exploración de las complejas identidades que se construyen entre la literatura y la vida. Esta hace explícitos los huecos que el individuo abre en la realidad de su contexto, en los cuales proyecta su individualidad, su pluralidad y su intimidad compartida, con ecos de lo privado y de lo íntimo entendidos como lo político. En las relaciones erótico-amorosas se legitiman los nuevos valores, resultantes de una nueva mirada individual colectiva, a partir de la cual persiguen una realización como ciudadanía de individuos, desde la satisfacción, lo lúdico, lo físico y lo afectivo, que codifican el mensaje generacional mitificado, como expresaré más adelante, en un personaje arquetípico femenino. Así, el lenguaje que comunica y construye el papel de las relaciones erótico-amorosas como paraíso natural que coexiste con la atmósfera de paraísos artificiales, verbaliza con deseos los conflictos y el afán por construir una identidad individual colectiva, desde la explotación máxima de la expresión de su existencia, siempre comprendida en relación con lo establecido como bioliterario. El uso de la sexualidad, de lo erótico como ventana hacia el lugar que ocupan las relaciones erótico-amorosas, exige, por tanto, que en el fondo de la escena que contiene el espejo y sus reflejos se descodifique el mensaje que los individuos pretenden comunicar, un mensaje multiplicado por el mecanismo de un caleidoscopio que viene a figurar la añorada e imprescindible libertad, reclamada por las identidades, de leyenda o no, que habitan la realidad alternativa narrada en esta obra, así como también la realidad del contexto histórico, trampolín hacia el conjunto de individuos plurales en transición. El autor, que se antoja narrador y protagonista, junto con la muchacha arquetípica, abarcan en su intimidad erótica la realidad subjetiva y los seres que la habitan, valores, política, libertad, ciudadanía, individuos bioliterarios, expresión, conformando en su relación imágenes de una sociedad reinventada, que está en pleno proceso de ser autoproclamada por sus ciudadanos. El personaje femenino arquetípico, Leticia Lutecia, y su narrador amante se consumen el uno al otro, consumiendo a su vez el mundo en el que habitan en un microcosmos donde toda su expresión está permitida y se lleva a cabo en una exhibición de actualidad comprendida en la intimidad, erótica y amorosa, que les transforma justamente en cuerpos emblemáticos del placer individual e íntimo que consiguientemente se colectiviza, y cito, «Y ya soy solo dedo, todo dedo, un dedo enorme, macizo de dedo, repleto de dedo, un dedo con ojos, un dedo con dientes, un dedo con brazos y quejidos, un gran dedo. Lo que más me refresca, alegra y optimiza en esta primavera de calor y tormentas es una Coca-Cola espumosa en el cáliz vaginal de Leticia Lutecia». Fin de las citas. Alrededor de este arquetipo femenino se crea una suerte de misticismo que favorece la transgresión, la creatividad
y la entropía emblemática transicional, ofreciendo al narrador y a su cosmos la institucionalización de una cosmogonía de su real alternativo, transicional y democrático. Los valores celebrados por la ciudadanía de este tiempo, los anhelos, las reivindicaciones, las vidas formuladas desde el individuo hacia la colectividad, se aseguran en la construcción arquetípica del personaje femenino, basada en los denominadores comunes compartidos por Leticia Lutecia y el narrador protagonista. Como cuerpos emblemáticos, los personajes institucionalizan el momento específico de contemplación y de formulación de la sociedad en transición, que el narrador y el autor implícito quiere retratar. Así, la descripción de este personaje arquetípico en transición fundamenta las interpretaciones ya expuestas. Como parte central de este universo transicional democrático narrado, la joven Leticia Lutecia matiza, estructura y concreta el universo resultante de la identidad colectiva del protagonista y sus procesos. Leticia Lutecia se construye como la versión más prematura y transicional de la sociedad narrada. Así, se establece en el mismo momento vital y literario que el narrador, manifestando el complejo prisma desde el que se capsula el fenómeno antropológico. En ella se da cuenta de la entropía generacional que posibilita la expresión del ser, el comienzo del mito transicional que Umbral multiplicará en existencias replicadas en otras obras que, junto a la aquí expuesta, podrían definir una genealogía literaria. Y cito: Leticia Lutecia venía de padres pedernales y abuelos clamorosos, movidos a impulsos de un viento más que por necesidades de la vida, de colegios luminosos con tizas de colores inéditos, muy posteriores a la tiza, de amantes pampeanos que le habían dado una infancia de oca e iban todas las mañanas a rebuscar a su cama, de domadores de serpientes que le relegaban la camisa de la serpiente cuando la serpiente se cambiaba de camisa, para que se hiciese una falda. Venía de legendarios historiadores con 131 años que la subían a su guardilla y la tenían 3 días seguidos clasificando documentos, para que todo estuviese en orden a la llegada de la inminente horda. Fin de la cita. Leticia Lutecia se funda en un cuerpo que abandera en, y cito, sus enfermedades, alergias, histerias, palpitaciones, deseos, fiebres, apetitos y lloros, fin de la cita, abandera, insisto, en esta enumeración, la primera transición política y personal que se narra en esta obra. El cuerpo de Leticia Lutecia, como máximo exponente del erotismo en los amores diurnos, se somete al estigma social sobre el que se elabora el arquetipo femenino de estas páginas. Y cito: ella es la consecuencia, el resultado, lo que arroja todo eso, la ecuación cultura, sexualidad, liberación, moda de otoño, ruptura generacional, botas de Loez, licor de whisky, prosa poética de Dylan Thomas, exposición de Bacon por fin en Madrid. Es la que nos da, como colorario final, una adolescente rubia, alta, delgada, nerviosa, histérica, maligna, benigna, asmática, alérgica, crítica y esdrújula. Fin de la cita. Es decir, fruto de la sociedad y del escritor bioliterario en cuya subjetividad se compone como un cuerpo alegórico del primer puente a la democracia, de la experiencia del narrador autor protagonista en la más temprana transición, poblada de inicios que tienen su principio y su final, en la mujer como reflejo del mito construido en el yo, que pone voz a estos fenómenos, el escritor implícito en el real alternativo narrado. A Leticia Lutecia, con sus alas de cocaína, al cuerpo liso y sagrado de la niña, es a lo que el autor narrador concede el carácter de reflejo erótico de la época que plaga de mitología y de estigma social para desembocarlo en un espejo alegórico de la transición más temprana. Y es en el espacio habitado por Leticia Lutecia donde tiene lugar el erotismo espejo, un espacio estético que se define en la obra como una copa de cristal, en la cual se narra la perspectiva del tiempo al que pertenece la joven. El narrador va conquistando la ciudad transicional del mismo modo que Leticia Lutecia conquista el espacio que ocupa. La ciudad se va solapando con el espacio en el que tiene lugar el erótico amor diurno, como en el ejemplo que cito a continuación, que representa la toma de la ciudad transicional desde el mecanismo narrativo de reflejar en lo erótico íntimo lo público político. Cito: otro día necesitaba flor para la solapa y le pedí a Leticia Lutecia la flor de su vulva con el tallo vaginal. Con tan rosada flor en la solapa, me fui a escribir un primer artículo mañanero a una cafetería. Por la tarde hice un poco de vida literaria. A la noche hubo una cena mundano-cultural, hotelera literaria, como las que hay todas las noches en Madrid, y los diplomáticos del tercer mundo y las meretrices grandes de España me elogiaron la gardenia. Y solo un cardenal purpurado, quizá el nuncio de su santidad en Madrid, yo qué sé, me dijo al oído, púrpura también el rostro: pero si eso que lleva usted en la solapa es un coño. Comprendí que casi nadie había visto un coño adolescente en Madrid, en España, en el mundo. Fin de la cita. La intimidad de Leticia Lutecia se pasea por la ciudad con su narrador amante, como metáfora de lo subversivo, de lo inminentemente presente de la juventud. El mismo mecanismo, pero al contrario, abandera también el significado de la identidad del narrador, protagonista en sus espacios. Y cito:
Estuvimos viendo abanicos entre los abanicos, y yo pensaba en quién era el escritor que a las figuras de los abanicos les llamaba gente. ¿Quieres un abanico con gente? Por fin encontró su abanico, con el cual Leticia Lutecia abanicó su asma, y de pronto descubrimos en la penumbra de la trastienda de dónde habían desaparecido los hombres grises, que ella estaba curada y que el abanico abierto era una alcoba de seda y penumbra. Cerramos el abanico como quien corre una cortina y nos quedamos dentro de sus leves oros. Fin de la cita. La ciudad va tornándose íntima y compartida por un colectivo conformado de individuos experimentando lo personal en clave plural. Leticia Lutecia significa Madrid como espacio urbano colectivo transicional, donde el individuo colectivizado puede desplegarse e identificarse. Esta primera conquista de espacios aquí narrada evoca el primer contacto con la fundación de memoria individual colectiva, que va habitándose de identidades, cuya pluralidad se encuentra en la utilización de la erótica como expresión del interior en el exterior y viceversa, como expresión de la identidad compartida. El espacio urbano acaba por conquistarse, transfigurándolo en escenario donde irá sublimándose la estética, una estética que puede también vislumbrarse en otras obras de Francisco Umbral, que también se sirven del mecanismo del reflejo de la realidad desde lo erótico e íntimo. En conclusión, el erotismo se significa como un proceso donde la sociedad consigue la transformación a la que aspira a partir del individuo que se construye en el personaje de la mujer, un individuo que es motor y fuerza de cambio y que alberga como rasgo intrínseco los valores transgresores y lo erótico. Leticia Lutecia se presenta entonces cosificada en la vinculación de los hechos de su vida a estereotipos sociales de la época, también vinculada al cambio, a la posibilidad de mudar de piel y, por tanto, poder clasificar el presente inexplorado desde su carácter ingenuo y lleno de mundo, en su vinculación con la niñez y lo productivo de lo joven. Descubre así el narrador un hueco entre el desarraigo reservado para su generación, entre el estancamiento y entre la imposibilidad de cambio. En definitiva, un hueco en el tiempo, en el que edificarse e identificarse, que cierro en esta ponencia con la siguiente cita de los Amores diurnos. Todo es eso en torno a ella, en torno a ellas. El vacío que queda cuando un viento se para y cuando ya nada sopla, y la hermosura de su desnudo va teniendo las dimensiones de una sala vacía. Muchas gracias.